Capítulo 61 Anormalidad. ¿Esto es ser normal?, se preguntó Blaze, levantando un poco su capa, la que se encontraba hecha jirones por el constante roce contra el piso, viendo el reflejo de su cuerpo desnudo en un oscuro lago, cayendo en este, flotando en su superficie con su rostro sumergido en el agua, con la luz de la luna iluminando su espalda. Un año atrás, Basenomot desapareció, desvaneciéndose en el aire, dejando a Blaze sola en el bosque. La joven se quedó por horas sentada sobre las hojas, llorando hasta que ya no le quedaron lágrimas, tapándose el rostro para ocultarse a sí misma lo que estaba sintiendo. Luego llegó la noche, silenciándose completamente, pero sin variar su posición, con los brazos apoyados en el piso, lánguidos, y la cabeza colgando de su cuello, sin fuerza en ninguno de los músculos de su cuerpo. Ya nada tenía sentido, no quería seguir adelante, no de ese modo. Intentó iniciar un incendio para quemarlo todo, pero nada se encendió, su energía mágica ya no estaba. Tocó el trozo de DSH, pero nada ocurrió, el hechizo que casi la mató se había roto. ¿Qué era lo que estaba haciendo? Lloró nuevamente, si seguía con vida era gracias a él, lo menos que podía hacer era honrar su memoria, lo único que quedaba de él, su brazo. Venganza, odio, quería sentir eso, pero la pena era mayor. Seguía con vida, pero sentía que le arrebataron algo más importante. Ya no tenía propósito para vivir. Se despojó de su armadura, de sus botas, de todo, lanzando lejos sus pertenencias. La noche era fría, se arropó con su capa, observando su nuevo cuerpo. No solo había cambiado su aspecto, parecía una niña, sino que también cambió lo que años atrás la había avergonzado tanto. No era tan diferente a su parecer, ¿acaso era realmente importante? Él la hubiese aceptado de cualquier manera, la había aceptado, si no le hubiese borrado la memoria, igualmente se habría sacrificado por ella, de eso estaba segura, pero su partida le hubiese dolido aún más si el camino que esa noche se inició se hubiese extendido hasta el día de hoy. Fue lo mejor, se fue sin saber que tenía una oportunidad. Él, ya ni siquiera se atrevía a llamarlo por su nombre. Abrazó su brazo derecho contra su pecho, acariciándolo, llorando sin lágrimas, con la garganta apretada y el corazón adolorido. Ya no tenía fuerzas, se durmió un día entero, levantándose y emprendiendo la marcha sin haber bebido ni probado bocado, dejando todo atrás, todo lo que pensó que era, encima del piso del bosque. Pasó por el centro de la ciudad de Dirac, arrastrando y ensuciando su larguísima capa, imaginándose a sí misma como si un enano de las montañas vistiera un traje de una doncella de la realeza. Esa áspera capa, de la realeza. Simplemente ridículo. Caminó mirando al piso, como si olisqueara una pista, avanzando sin mirar los alrededores, algunas veces chocando con los demás transeúntes, otras veces viajando a solas. Sin proponérselo revivió su historia en reversa, llegando sin querer a la ciudad de Food, la que estaba siendo reconstruida después del ataque de la peste mágica, con viejos y nuevos habitantes pululando en sus calles. El color negro del piso nunca pudo ser removido, extendiéndose profundamente en el terreno, calentándose de sobremanera en los días calurosos. Luego vino Strana. Ahora silenciada desde la desaparición de Klaus, las calles solamente eran copadas por los sobrios pobladores, tampoco realizándose concursos culinarios. Y tenía razón, él se llevó el secreto de ese delicioso sabor a la tumba. Tiempo de detenerse. La plaza donde escuchó las canciones de su cantante preferido estaba parcialmente vacía, aunque ahora estaba llena de dolor, escuchándose los desconsolados sollozos de Blaze, quien se tapó completamente con su capa para que nadie la observara. La noche. El dolor se llevó toda la energía de la muchacha, durmiéndose en el piso, recibiendo algunas sobras de alimento de pudientes peatones que frecuentaban los locales nocturnos. El alba. Las sobras seguían donde habían sido arrojadas horas atrás. La ciudad de Ilio ya no estaba en guerra, pero su gigantesca edificación seguía protegiéndola, debiendo rodear el lugar para avanzar en su inconsciente marcha. El paisaje seguía cambiando, rocas, bosques, pueblos pequeños sin nombre, una construcción conocida. La gran biblioteca de Liber seguía siendo reconstruida, ya nada de su conocimiento le importaba, ya ni siquiera sabía si tenía la capacidad de leer. Caminó hasta la ciudad de Viar, pensando en que podría beber para atontar un poco su cabeza, pero al llegar allá se sintió fatal, sudando y vomitando al mismo tiempo, sintiendo como si su cuerpo le exigiera invertirse, dejando sus entrañas fuera y su piel por dentro. Fue allí también cuando lo sintió por primera vez.
El lugar de unión donde comenzaba el brazo del oráculo se enrojeció, inflamándose con el pasar de los minutos, produciéndole un intenso dolor, subiéndosele la temperatura hasta el desvanecimiento. Despertó de noche, un día entero después, nadie se atrevió a acercársele, temiendo que portara alguna enfermedad contagiosa. Un mercader le contó lo sucedido, regalándole un vaso de leche para que se hidratara, volviendo las lágrimas a sus ojos. Estaba muy cansada, le dolía todo el cuerpo, descansaría unos días para asegurarse. 2 meses después pudo abandonar la ciudad. Sus pasos se hicieron cada vez más lentos. Su enflaquecido cuerpo estaba al límite, debía parar cada cierto tiempo cuando el dolor se presentaba e inflamaba su extremidad, debiendo arreglárselas por sí misma para tratar los estados febriles, descubriendo unas hierbas que la ayudaban a sobrellevar el extraño padecimiento. ¿Qué mierda me hiciste, Basie?, se preguntó Blaze, acariciando el brazo de su escudero, apretándolo posteriormente, sintiendo un ardor interno proviniendo de él. El dolor de la extremidad iba y venía, no así la pena, que seguía ocupando casi por completo el corazón y mente de Blaze, aunque estaba mostrando leves señales de enojo e ira, sin causar los estragos de antaño, callándose por sí sola, retirándose después de iniciar grescas sin sentido. El rumbo que sus pies tomaron la llevaron al pueblo donde ella conoció al joven oráculo, quedando de pie frente al cementerio donde ella pensó que sus caminos se habían separado para siempre, recordando las primeras aventuras que tuvieron juntos y cómo todo terminó. No pudo entrar en el pueblo. Bordeó el pueblo como pudo, como si huyera, como si estuviera siendo cazada. El dolor comenzó, también la fiebre, mascó las hierbas para bajar la temperatura y no aminoró el paso. Cuando su estado se hizo insostenible, se arrastró por el piso, en la oscuridad, despertando de súbito con el sol de la tarde calentando su espalda, con las piernas enredadas en unos arbustos. Caminó hasta llegar a un pequeño pueblo, cayendo nuevamente. Despertó en una cama, cubierta por una ligera y áspera sábana, escuchando una voz femenina hablándole. Despertó, señorita, dijo una mujer de bellas facciones y cabello castaño claro, de albos hombros, mientras que el resto de su piel estaba claramente oscurecida por la luz del sol. Su figura era regia, curvilínea, pero no delgada, sino que se notaba una musculatura trabajada cubierta gentilmente por una blanda capa de grasa. Blaze se sentó en la cama, destapándose, en silencio. Estaba completamente sudada. La bella mujer se le acercó con un vaso de agua fresca. Estaban las dos solas dentro de una casita de madera y paja. Gracias, dijo Blaze, bebiéndose todo el líquido. Cuando la vimos caer, nos acercamos de inmediato. Para mi sorpresa, la reconocí apenas vi su rostro, no así mi esposo, comentó la mujer, acercando lentamente su mano a Blaze, retirando gentilmente el crecido y enmarañado cabello que le cubría el rostro. Lo sabía, es usted, aunque recordaba que era más alta, pero su rostro es inconfundible. No suena para nada como una campesina, pensó Blaze. Disculpe mi rudeza, pero no tengo idea de quién es usted, dónde nos conocimos. Perdón, no nos conocemos, yo soy Camille, mi esposo se llama Antoine y nuestra hija se llama Fleur. Nosotros fuimos poseídos por unas espadas y, dijo Camille, recordando su historia de amor con Antoine y el inicio de su vida familiar, emocionándose al pensar en su pequeña y bella niña. Ustedes dos, gritó Blaze, como si saliera de un sueño, sorprendida por el inusitado encuentro. La imagen de su rostro quedó grabada en mi mente después que nos retiró esos malos espíritus. Gracias a su ayuda es que estamos acá, felices, dijo Camille, tocando la frente de Blaze, para cerciorarse que la fiebre se hubiera retirado. Ya está mejor, discúlpeme, qué impertinente de mi parte, tocándola sin siquiera saber su nombre. Bla, dijo Blaze, arrepintiéndose. ¿Ileana? ¿Bla Ileana?, preguntó Camille. Es de los reinos nórdicos. No, solamente Ileana, me hacía llamar de otra forma tiempo atrás, respondió Blaze. Mi casa, el lugar donde vivía, no queda tan lejos de Frank, más cerca de Parler en realidad. Frank queda bastante lejos de acá, allá le conocimos, pero no podemos permitirnos vivir cerca de mi padre. Si encuentra a mi esposo, no sé qué haría con él, a pesar de que le engendramos una nieta tan bella, aclaró Camille. Puedo contarle nuestra historia. Camille le narró todo lo que pasó y cómo cambió su vida al conocer a Antoine, con lujo de detalles, explayándose un par de horas, con pocas intervenciones de su interlocutora. Al rato llegaron Antoine y Fleur, pero Blaze ya no se encontraba en el hogar. Ella dijo que tiene algo que hacer, respondió Camille a la respuesta de Antoine.
Blaze intentó permitirse sentir alegría por la pareja, tomando en cuenta que ella había intervenido para que eso ocurriera, pero ese pequeño acto de bondad que tuvo con esos extraños fue opacado por todo el dolor gratuito que le produjo a Albert, a alguien que conocía, que estimaba, que él no mereció todo por lo que le había hecho pasar, él no mereció morir de ese modo, no protegiéndola, ella no merecía la oportunidad que le dio. Ahora tenía el impulso que le faltaba. La extinta flama se encendió nuevamente, iluminando la oscuridad que la tenía presa, oprimiéndola hasta dejarla exhausta. Sabía que podría haberse portado mejor con él, infinitamente mejor, y se odiaba por eso, pero su muerte no era su culpa, y ya sabía quién debía pagar por eso. Así fue como llegó a Parler, con la motivación para encontrar al culpable de la muerte de él, para vengarlo. Volvería a ser Blaze por él. Se presentó ante el rey Bod, pero este no le creyó, ella no era Blaze, le dijo. La muchacha le recordó el favor que trajo al mundo a su querida hija y otros detalles escabrosos también, nadie más sabía de esto, debía ser ella. Se encontró con el alfeñique, se saludaron protocolarmente y la acompañó, dejándola con los soldados principiantes. Ahora, vamos a patear traseros, dijo Blaze, con una espada casi tan larga como su cuerpo actual, abalanzándose para entrenar con los inexpertos soldados. Blaze fue abatida fácilmente. Su técnica aparentaba estar presente, pero no tenía la fuerza necesaria para manejar correctamente la larga espada, fallando todos sus intentos de ataque, poniéndose a la defensiva, algo que tampoco resultó. Enfurecida, intentó defenderse con su magia, lanzando sus típicas fireballs, pero las llamas no emergieron, solamente iluminándose la palma de su mano con un diminuto punto de luz flotante, incapaz de quemar nada, lo que le valió las burlas de los soldados. Se sentía una completa inútil. No podía defenderse con su cuerpo, tampoco utilizar armas y menos hacer uso de su magia. Deprimida, buscó consuelo en el alcohol, bebiendo lo más que pudiera en las tabernas de la ciudad, antes de que se dieran cuenta de que no tenía dinero para pagar, siendo perseguida por los matones de las licorerías, ganándose sendas golpizas. Pasó un tiempo de este modo, cerrándose todas las puertas de las cantinas de Parler para ella. Debía emigrar si quería seguir bebiendo. Nuevamente se quedó sin motivación. Caminó a pesar de haber dicho que no volvería más a ese lugar, lo tenía anotado, pero daba igual, nadie la reconocería en esa facha. Regresó a Herocrets. Los alcantarillados de la ciudad parecían estar funcionando perfectamente, no sentía ningún olor inusual, pero eso cambió cuando llegó a la plaza principal de la ciudad, encontrándose con una estatua cubierta de excrementos, no notándose a quién estaba dedicada. La curiosidad le ganó, acercándose a los pies de la efigie, leyendo la inscripción puesta en el suelo debajo de esta. Blaze, la maga más apestosa de todos los reinos, leyó la muchacha, cayendo al piso con las rodillas, como si los hilos que la mantenían de pie se hubiesen cortado abruptamente. Eso fue un golpe fulminante a su apocada y moribunda autoestima. Blaze se quedó cerca de la estatua, pidiendo limosnas para poder comer, llenándose el estómago con lo que le lanzaran, acumulando y arrojando sus propios excrementos a la estatua fabricada en su memoria, gritándole insultos y diciéndole que la odiaba, lo que hizo que se ganara la simpatía de los habitantes de la ciudad, los que la alimentaban, reiniciándose el ciclo. La muchacha dejó completamente de asearse, ennegreciéndose su piel y oliendo a muerto. Comenzó a asediar a los transeúntes, amenazándolos con tirarles mierda si no la alimentaban y alcoholizaban. Lo que al principio les resultaba gracioso, ahora se había convertido en una molestia, por lo que decidieron echarla de la ciudad, destruyendo la estatua para que nadie más ensuciara las calles. Caminó nuevamente por instinto, mirando al piso, ya nadie se le quería acercar, ni siquiera los ladrones, creyendo que estaba seriamente enferma, además de que no cargaba nada de valor con ella, al menos eso era lo que ella creía. Después de algunos días de caminata llegó a su pueblo, deteniéndose frente a las ruinas de la casa de sus padres, dudando si entrar en la vivienda. Se armó de valor e ingresó al destruido inmueble, revisando su reducido interior, pero no había nada, estaba todo calcinado. Entró en la que presumía era la única habitación, echándose a llorar entre las cenizas pegadas al piso del cuarto del matrimonio, pasando la noche en el lugar que debiese ser su hogar. A la mañana siguiente, bajó al lago de la comunidad, un cuerpo de agua en el que los niños se iban a divertir, lugar donde también pasó el rato junto con Hannah y otros infantes.
Se lanzó al agua con su capa puesta, fregándose el cuerpo con ella, sacándose la mugre que tenía pegada en la piel y en el cabello. Después de limpiarse, se subió a la copa de un árbol, desnudándose para secar su ropa y a ella misma. Al final del día fue a la taberna, Trapwood Boot, a solicitar empleo a cambio de alcohol. No quería nada más como paga, solo quería algo que le ayudara a pasar el tiempo y olvidar. ¿Y qué puedes hacer por mí, muchacha?, preguntó el tabernero, con una sonrisa en el rostro ante la peculiar petición de Blaze. Puedo sacar a los borrachos, antiguamente era una guerrera, sé que no luzco como una, pero aún tengo la técnica. Dame un garrote pequeño y mantendré el lugar limpio, respondió la muchacha, sin llegar a convencer al hombre. Si quieres mantener limpio, te puedo entregar una escoba. Con respecto a lo otro, no creo que puedas hacerlo, dijo el dueño, percibiendo la inconformidad de Blaze, agarrando la escoba y ofreciéndosela. Elige, escoba o nada. Blaze agarró la escoba a regañadientes, poniendo manos a la obra de inmediato, dejando reluciente el piso, pasando a limpiar las mesas con un paño manchado de tanto absorber cerveza, no dejando de moverse en todo el día. Al final de la jornada llegó su paga, emborrachándose con un par de jarras de cerveza, ya no tenía en aguante de antes. Alterada mentalmente por el alcohol, armó una gresca de la nada con otro borracho recurrente de la taberna, quebrándole la escoba en la espalda, sacándolo del lugar a patadas, con los ojos enrojecidos de furia, temblando y respirando profundamente, pareciendo un animal rabioso. «Hey, chica, está bien, no sigas, ya se fue», dijo el tabernero, saliendo de su local. «Ahora te creo que puedes encargarte de los ebrios del lugar, dijiste que eras una guerrera, pero no me dijiste tu nombre». Aunque no lo creas, era una cliente frecuente de este local también, al igual que ese viejo maldito, aclaró la joven, pasando de la rabia a la pena. «Yo soy lo que queda de Blaze, ya no soy nada». Blaze se fue corriendo, metiéndose en las ruinas quemadas, llorando hasta quedarse dormida. Cuando el efecto del alcohol se esfumó, ganó algo de control en sus emociones, estabilizándose en su actual apatía normal, caminando pesadamente a la taberna, disculpándose con el dueño por el exabrupto de la noche anterior, esperando poder seguir trabajando en el lugar. Así pasó el tiempo, trabajando como mesera y sacando borrachos, cumpliéndose un año de la muerte de su escudero, su amiga Ibasenomot. «Blaze», gritó el tabernero, metiéndose al agua, sacando a la muchacha del lago, sacudiéndola hasta que vomitó el agua que no la dejaba respirar, tosiendo fuertemente. «¿Qué? Un año trabajando juntos y ahora, de la nada, me llamas por mi nombre? ¿No me creíste cuando te lo dije hace meses? ¿Qué cambió?», rezongó Blaze, aún bajo los efectos del alcohol. «Nada, fue un reflejo, siempre te he dicho, chica, pero gritar eso en medio de la noche me sonó raro», argumentó el hombre. «Y si fueras Blaze, podrías entrar en la casa de tu supuesto maestro, ¿eh? No digas ese maldito nombre», advirtió Blaze, empuñando su mano derecha, interrumpiendo a su jefe. «Habría entrado si pudiera, pero ya no tengo mi poder mágico, ya no tengo nada». Blaze intentó lanzar una fireball, algo que no intentaba en meses, iluminándose un punto de luz flotando sobre la palma de su mano, como si fuera una única y lejana estrella en el oscuro cielo nocturno. «No tengo nada más», dijo Blaze, sollozando, mostrándole su mano al tabernero, iluminando levemente su rostro.